Bueno, un gusto poder estar con ustedes en este evento del Orgullo Ecuatoriano organizado por la Corporación Mucho Mejor Ecuador. La Cámara de Industrias, Producción y Empleo obviamente es una institución que apoya el consumo del producto ecuatoriano, productos y servicios ecuatorianos, que más aún en la situación en la cual está pasando el Ecuador y el mundo en base o después de los primeros efectos de la pandemia del COVID-19, que nos tuvo encerrados durante más de 40 días, pero que aún la demanda ni la producción se ha podido reactivar de manera eh, más necesaria y más importante para poder recuperar los días y los meses perdidos. El día de hoy tenemos un debate con importantes empresarios y representantes de nuestra institución. Eh, el presidente de la Cámara, el economista Diego Malo, nuestro primer vicepresidente, el doctor Rodrigo Cordero, y nuestro director, el señor Paul Moreno, representantes del directorio de la Cámara y también representantes de importantes empresas de nuestra ciudad y provincia, a los cuales les agradecemos esta participación. Como es un debate, yo voy a tener en mis manos un cronómetro que les voy a dar 3 minutos a cada uno de ustedes para responder 3 preguntas que les voy a realizar. Este cronómetro yo les voy a avisar cuando esté pasando los minutos y cuando tengamos 30 y 15 segundos para que ustedes puedan terminar su exposición. El objetivo, más que un debate, es un conversatorio para que nos comenten su situación y las proyecciones que se tienen y cómo poder salir de la situación que las empresas están viviendo actualmente. Nuevamente les agradezco y agradezco a la corporación y felicitamos a la corporación Mucho Mejor por la organización de este evento que nos va a ayudar como ecuatorianos a conocer los productos y a poder incentivarnos a consumir los productos nacionales. Iniciamos entonces con el conversatorio. Le voy a comentar la primera pregunta y le voy a dar la palabra al economista Diego Malo, luego a Rodrigo Cordero y terminamos con Paul Moreno. La segunda pregunta iniciaríamos con Paul, pasaríamos a Rodrigo y terminaríamos con Diego, y la tercera iniciaríamos con Rodrigo, pasaríamos a Paul y terminaríamos con Diego. No sé, yo les voy a ir dando la palabra. La primera pregunta de este conversatorio es cómo cada uno de sus sectores o en qué situación cada uno de sus sectores estaba antes de la pandemia, porque es importante saber qué es lo que sucedía antes, porque los problemas del Ecuador no son por efecto de la pandemia, sino ya teníamos grandes problemas económicos previo a esta situación que estamos viviendo. Entonces le voy a dar la palabra al economista Diego Malo. Yo voy a poner el cronómetro en 3 minutos. Diego, por favor, si nos ayudas con tu respuesta. Excelente, gracias Andrés. Un cordial saludo a mis compañeros de diálogo, de debate, Rodrigo, Paul, y un gusto estar aquí justamente en este conversatorio del Día del Orgullo Nacional, del Orgullo Ecuatoriano, que lo llevamos muy adentro. Base a tu pregunta, Andrés, el sector de la empresa a la que yo represento, que es Ecoline, el sector de línea blanca, venía pues luego recién de un segundo año de recuperación, ya que a finales del 2018 se pudo eliminar ese famoso impuesto a las cocinas a gas que tanto daño hizo a nuestro sector. Fueron casi 3 o 4 años pues, que estuvimos ahí en una distorsión total de nuestro giro de negocio. Por supuesto, participamos activamente en toda la oferta de cocinas de inducción, pero es por todos conocido pues, cómo el proyecto y cómo las cosas se fueron dando. Entonces, para nosotros era como un renacer de nuevo y bueno, y pasó lo que todos conocemos. Entonces, era prácticamente un año, 2 meses que estábamos reactivando con fuerza nuestra oferta, nuestra venta de cocinas, de cocinetas a gas y bueno, ya vino el mes de marzo con todo el tema del inicio del estado de excepción. También como economía nacional, pues veníamos con una economía estancada, fruto de que obviamente había que recortar el gasto público para poner en equilibrio las finanzas del país. Y claro, lamentablemente, el motor de la economía
los últimos 12 años ha sido el gasto público cuando debía haber sido más bien la inversión privada. Al recortar la UNA, pues había también, obviamente, un problema ahí en la demanda interna. Sí, también muy evidenciados de que obviamente nuestros niveles de competitividad como industria han sido muy afectados debido a los altos costos internos, ¿no? Y claro, si nos comparamos con productos que vienen de países en donde que tienen otra estructura de costos, por ejemplo, mano de obra mucho más baja, pues obviamente también estamos en una situación de desventaja, ¿no? Eh, También el tema de la competencia, al no tener una ley de calidad fuerte, en donde que nos ponga en igualdad de condiciones del producto nacional e importado, venía afectando eso, ¿no? Y claro, obviamente la situación era compleja, pero no en la medida como Quedan justamente 30 luego segundos, Diego. Perdón ya que lo te corte. hicimos, ¿no? Sigue nomás. Entonces, sí, principalmente eso. En el caso nuestro, pues veníamos de una reactivación luego de un periodo distorsionado, con una economía que no crecía mucho y con expectativas de ver cómo superábamos o cómo mejorábamos nuestra competitividad. Muchas gracias, Diego. Nuevamente la misma pregunta, ¿cuál era la situación del sector al que representa Rodrigo Cordero como gerente general de la empresa Cartopel? Sería importante conocer. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes con todos y un saludo cordial a mis colegas de panel. El 2019 marcó un cambio de conceptos para la economía nacional. Habíamos atravesado por una década en la cual el sector público primó. Lo público estuvo por encima de lo privado. De hecho, la Constitución de Montecristi estableció un esquema de manejo de la economía en que lo prioritario era el Estado. De hecho, tuvimos durante más de una década una veintena de reformas tributarias en las cuales los recursos del sector privado fueron trasladados hacia el sector público, dándosele primacía a este. En el 17, 18 y en buena parte del 19 empezó a destacarse y a cobrar nuevamente fuerza el rol del sector privado. Hacia fines del 2019 tuvimos un evento que sacudió la conciencia de todos, que fue las paralizaciones de octubre. Y de alguna manera el país hizo nuevamente conciencia del rol que representa la empresa privada en el quehacer de la economía nacional, en generación de riqueza, en generación de empleo, en generación de porvenir para el país. Cuando llegamos al primer trimestre del año 2020, se iba consolidando en forma creciente ese rol del sector privado. La pandemia nos sorprendió en esa subida, en una subida que creemos ha sido provechosa para el sector privado porque ha recuperado el sitial que le corresponde en el quehacer económico de la sociedad. El de ser el principal generador de empleo, el principal generador de riqueza. En nuestro caso particular, siendo Cartopel la empresa líder a nivel nacional en producción de empaques de cartón corrugado, estamos involucrados en todos los sectores de la economía que utilizan a las cajas de cartón como el empaque para mover sus mercancías. Estamos conectados completamente con la exportación, con la agroexportación de banano, de mango, de piñas, de flores, con la producción y exportación de camarón y productos pesqueros, con la industria como la línea blanca a la que se refería Diego, con la industria de alimentos nacional, de jabones, de detergentes, de cerámicas, de una serie de sectores. Entonces, nos constituimos en una especie de termómetro para saber cómo va la economía. Y obviamente la pandemia fue un frenón enorme para la economía, pero nos ha permitido rescatar eso. A nosotros también medir eso, el rol que juega el sector privado en la economía y lo importante, el sitial importante que debe jugar este sector en el quehacer de la sociedad. Por eso nos ha sorprendido la paralización con un sector que se ha visto afectado y ha sido la sociedad la que ha destacado Tienes 10 el segundos, preciado Rodrigo. valor que debe dar la generación de riqueza del sector privado. Esa es la contribución
que nos toca a nosotros impulsar y sobre todo hacerlo con este color, con este tricolor que llevamos puesto hoy para defender orgullosamente la producción de lo ecuatoriano. Muchas gracias, Rodrigo. La misma pregunta para Paul Moreno, que es gerente general de la empresa Señal X. Paul. Buenas tardes con todos, queridos panelistas, amigos, siempre. Bueno, ya creo que la definición de Diego y de Rodrigo bastan en los años anteriores al 2020. Veníamos de un octubre triste, un octubre muy complicado, que nos sorprendió las paralizaciones, creo que a todos. Nada visualizaba lo que se nos venía en marzo. Arrancamos un enero espectacular, cumpliendo los presupuestos de ventas increíbles. Se veía un Ecuador bollante, con el sector privado donde debe estar, en la palestra, un sector público debilitado ya, pero veíamos un año bastante bueno. Fue un febrero que pasó también con buenas expectativas, cumpliendo a doquier sus metas de ventas, y llegó marzo. Todos sabíamos que el virus estaba ya en la China, llegó marzo y nuestro país, nuestro hermoso país de la tricolor, se paralizó. Unos nos enfermamos antes, otros se enfermarán después, Dios quiera que muchos no pasen, pero la economía de la empresa se frenó. Recién empezamos a ver una economía enferma, saliendo, cumpliendo un presupuesto del 60%, el 70% lo que era, cuando iba a ser el mejor año publicitario del país. Mi empresa representa el sector publicitario, en el cual necesitas mucha logística, y hoy por hoy uno de los grandes problemas que tenemos es que no puedes moverte por tu país, porque tienes tanto salvoconducto y tanto problema de movilidad, con justa razón y justificado por el tema de la pandemia, pero eso nos impide llegar con la logística que realmente necesitamos. ¿Qué nos viene? Hombre, caramba, yo creo que nos viene incertidumbre. Y nuestro país, nuestra huella ecuatoriana tiene que darnos certeza. La certeza de que nosotros tenemos que regresar a la fabricación nacional. Debemos dejar de importar tanto y empezar a consumir lo nuestro, las cocinas, las refrigeradoras, a consumir nuestro cartón, a consumir nuestros productos, porque eso es lo único que nos va a dar fuentes de empleo y lo único que va a potencializar en manera definitiva al sector privado que tanta falta nos hace. Realmente veíamos un año muy, muy provechoso. Marzo nos complicó, así es la vida. Este rato tenemos que generar de nuevo nuevos recursos. Hay muchos productos, en mi caso, que somos, digamos, creadores de productos que tuvimos que dar de baja completamente, otros que tuvimos que generar, tuvimos que innovar muchísimo. ¿Cómo le vemos a la economía este año? Como les digo, con mucha incertidumbre todavía. Creo que este bajón de la economía y este bajón de los ingresos de las empresas... Quedan 20 segundos, Paul. Este bajón nos va a coger hasta fin de año. Yo creo que a mediados del próximo estaremos viendo buenos frutos, pero eso es lo que vemos de la economía. Un poco de incertidumbre, pero con el apoyo ecuatoriano vamos a salir. Gracias. Muchas gracias, Paul. A la primera ronda hemos terminado con la última pregunta. Es importante que las personas que están presentes en esta exposición nos han podido resumir que la situación de la economía ecuatoriana previo a la pandemia no era para nada buena. Los problemas de competitividad, de productividad seguían afectando especialmente a la industria nacional y toda la cadena de servicios que están detrás de una industria que obviamente a Cuenca, que es la ciudad per cápita industrial más importante del país, le afecta aún más. Con esta clara respuesta de nuestros expositores, vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta ya nos ubicamos en lo que estamos todavía viviendo actualmente, que es los efectos de la pandemia, pero lo importante es conocer cómo pudieron adaptarse a este cierre de más de 40 días que tuvo el Ecuador y casi el mundo entero, y cómo se han ido reactivando, es decir, cómo fue la apertura parcial, controlada, que se ha dado cumpliendo con todas los requerimientos. Perdón, me desconecté unos segundos. Les decía que cómo ahora nos vamos a posicionar en la situación que estamos viviendo actualmente, es decir, cómo las empresas se pudieron adaptar a la pandemia, al cierre de más de 40 días y cómo las empresas están
generando, reactivando en la situación de una apertura parcial que estamos todavía sufriendo en el Ecuador. Entonces voy a dar la palabra y vamos a iniciar esta segunda pregunta, esta segunda etapa de este debate, de este conversatorio con Rodrigo Cordero. Rodrigo, si nos puedes comentar cómo vivió Cartopel los primeros días del cierre de la cuarentena y cómo ahora está reactivándose y aumentando la producción. Gracias, Andrés. Para Cartopel fue una situación sui generis. Cartopel, al ser un fabricante de empaques, forma parte de la cadena estratégica y en nuestro caso nos tocó trabajar durante la pandemia. Nosotros debimos hacer frente al abastecimiento de empaques para la agroexportación ecuatoriana, para la exportación de productos del mar y de otros productos ecuatorianos que orgullosamente llevan nuestra bandera fuera de los límites patrios. Y también hacer frente al aprovisionamiento de empaques para los productos alimenticios y para las medicinas y otros productos que debían ser comercializados durante la etapa del confinamiento. Es decir, nosotros no paramos, así nos tocó vivir una situación muy sui generis. Fue muy compleja, extremadamente difícil. La situación sanitaria en el Ecuador golpeó muchísimo, sobre todo en la parte inicial, a las ciudades de la costa. Una de nuestras principales plantas industriales está localizada en la ciudad de Guayaquil y debimos hacer frente a esa terrible hecatombe que fue el mes de marzo y sobre todo el mes de abril en Guayaquil, en donde la COVID-19 golpeó severamente a la población y en medio de eso nuestra gente tuvo que seguir laborando. Fue muy complicado, pero logramos hacerlo. Gracias a Dios tuvimos los recursos y la situación, sobre todo con el apoyo valiosísimo de nuestros colaboradores, logramos salir adelante. Vimos obviamente que nuestra clientela se redujo, la situación de cierre de muchísimos de nuestros clientes nos afectó, nos obligó a tomar medidas muy drásticas en cuanto al reacomodo de nuestros procesos productivos, sobre todo el sector industrial ecuatoriano se vio severamente afectado en su producción porque básicamente estuvo paralizado y obviamente no demandó empaques. Pero nuestra realidad fue un poco distinta a la de la mayoría de empresas que debió cerrar durante el confinamiento. Lo que sí puedo decirles es que no pudimos salir adelante si no fue por el concurso y el compromiso enorme, permanente y eficaz de nuestra gente. Ellos estuvieron al frente de nuestra organización, logramos con un sacrificio muy duro, logramos cumplir con nuestros clientes, con aquellos que seguían en operación y permitir que los alimentos y las medicinas lleguen a los hogares ecuatorianos en estos durísimos momentos, Andrés. Muchas gracias, Rodrigo. La situación nunca fue fácil y justamente el conocer esta realidad desde el lado de las empresas es lo que nos ayuda un poco a posicionarnos de lo que ya sea un micro, un pequeño, un mediano, un gran empresario vive cuando tiene que cumplir con obligaciones y al mismo tiempo no cerrar su empresa. Doy la palabra a Paul Moreno para que nos pueda explicar cómo Señal X pudo hacer frente a esta situación y ahora cómo se ha ido reactivando. Paul. Gracias, estimado Andrés, por la palabra. Pues realmente fue triste, fue tremendo. No te puedas imaginar en el peor escenario. Lo más complicado, creo, no sé si los que tienen un negocio pequeño, grande, van a coincidir conmigo, todos tus históricos se cayeron. No tenías contra qué comparar lo que estabas viviendo. Marzo fue un mes que anunciaba la llegada de un abril devastador. En abril se nos rompió el año, yo creo que se nos rompió todo el año ya futuro, porque remontar 2 meses o 3 meses de pérdida en un negocio es bien complejo. Y tú tienes que siempre hablar con la verdad. Tienes que hablar con la verdad ante tus clientes, ante tus proveedores, ante tus empleados, ante tus bancos, y decirles lo que estás viviendo, decirles lo que estás pasando. Para nosotros fue muy complicado los 2 primeros meses, marzo y abril, hasta entender que no sabíamos qué podía pasar los meses posteriores. Luego fuimos trabajando poco a poco con apoyo enorme de mi gente. Nuestro personal ha sido increíble, realmente me saco el sombrero. Creo que los ecuatorianos tenemos eso de salir de las cenizas con reestructurados.
pero fue muy duro, fue realmente duro, sigue siendo, el nivel de ventas no llega todavía a cumplir las expectativas. Vamos de poco a poco, hemos hecho hasta tres turnos para que no haya mucha gente en la planta y no haya aglomeración. Hemos puesto todos los contingentes de cuidados, alcoholes, distanciamiento social, hemos abierto más los escritorios, hemos puesto todo lo que hemos tenido que hacer para prevenir. Hoy en día, hoy la realidad, andamos todos con mascarilla dentro de la planta, fuera de la planta, en las oficinas, tenemos mucho cuidado del teletrabajo también, hay mucha gente que está intentando hacer lo mejor desde fuera. Digo intentando porque no es lo mismo estar en tu aula de clase, que por ejemplo la aula de clase es la fábrica. Estamos saliendo, no digo que no, pero suave. No es un tema rápido, esto va a coger tiempo. No creo que en el peor escenario no podías haberte imaginado un hecatombe de salud y de economía, que es lo que nos compete hoy en día que estamos viviendo. Eso es, Andrés, o sea, yo pienso que el ecuatoriano promedio tiene que entender que detrás de todo empresario hay un sueño este rato estancado, porque no sabes qué es lo que va a pasar, no tienes la certeza de que vas a salir de este laberinto, que todavía no hay cura ni prevención. Entonces, lo que nos toca es prevenirnos, pero no sabes si el vecino se está previniendo, y como es un virus inteligente que tiene estos portadores silenciosos, no sabes por dónde te llega. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, con mucha cautela, con mucha precaución, pero con mucho ánimo del orgullo ecuatoriano, saber que el Ecuador está junto y que los empresarios estamos para adelante. Eso es lo que te puedo decir, mi querido Andrés. Gracias, Paul. La misma pregunta a Diego, ¿cómo la empresa a la que tú representas pudo hacer frente a la pandemia y qué es lo que está haciendo para reactivarse, aunque sea parcialmente, pero reactivarse de alguna manera? Gracias, Andrés. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó hace un momento Rodrigo y Paul. Realmente la forma como los colaboradores entendieron la situación, como todos en general nos dedicamos a sumar o a encontrar soluciones, fue algo increíble y algo que digamos que hay que resaltar y que realmente es una característica del ecuatoriano. El ecuatoriano en los tiempos difíciles se une, tiene una causa común y sale adelante. Y definitivamente eso fue lo que pasó en el mes de marzo, ¿no? Una situación completamente adversa que nadie se imaginaba. Pasamos un poco del susto a la incomprensión y luego a la desesperación. Y bueno, ahí obviamente, como todos sabemos, el principal problema que ya se avecinaba era el tema de la caja, ¿no? De la liquidez de las empresas, ¿no? Y ahí, qué importante también ver cómo se prioriza lo que se tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de empresas, por no decir todas, priorizando la poca caja que tenía en cubrir las obligaciones de sus empleados, en llegar a entendimientos con total transparencia y franqueza con sus proveedores, con el sistema financiero, en empatizar con sus clientes. Eso creo que fue la clave. También hablo personalmente por el lado de la empresa a la que represento. Entender que obviamente obligaciones que estaban por vencer por parte de los clientes no podían ser cubiertas, y dar ese espacio, dar ese respiro es vital. Yo creo que lo que se vivió es una suerte de empatía, de solidaridad general, que 6 meses después nos dice y nos refleja que sí, con dificultad estamos aquí, estamos poniendo el hombro, y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para tratar de regresar si bien no a la normalidad que conocíamos, pues a la nueva normalidad. En el caso nuestro también, bueno, tenemos la planta de cilindros también que tuvimos o empezamos con la fabricación prácticamente al mes después del estado de excepción, justamente por ser una actividad esencial. En la planta de cocinas también pedidos rezagados. Tienes 30 segundos, Diego. Nos pedían también que hagamos eso.
y ahí, digamos, ya empezamos pues con la fabricación. Y también en la Cámara de Industria hicimos algo interesante, que fue el protocolo de bioseguridad, el primero autorizado para el sector industrial en el país, que nos permitió que podamos retomar actividades aún dentro de semáforo rojo, porque así la situación lo exigía. Muchas gracias, Diego. Para resumir un poco lo que ustedes han dicho, hay un denominador común, dos diría yo, que se repite en todos los sectores cuando les golpeó este cierre de más de 40 días. Y es uno, los empleados, esa calidad de empleados que se tiene en el sector industrial de la ciudad de Cuenca. Justamente por eso Cuenca es una de las ciudades más competitivas y productivas, con todos los limitantes que se tiene, pero aún así esa capacidad de los empleados de producir ayuda muchísimo a las empresas. Obviamente la responsabilidad y el compromiso de cumplir con lo que Diego nos indicó al final, que creo que es el segundo común denominador, que son la responsabilidad de las empresas para mantenerles a sus empleados controlados de alguna manera y que puedan dar un seguimiento permanente al contagio, al potencial contagio. No se han escuchado desde el mes de marzo que estamos con este gran problema del COVID-19, que empresas hayan tenido una alta tasa de contagio dentro de sus fábricas, sino más bien ha sido un proceso desde el lado de la informalidad. Y eso obviamente ha ayudado a las empresas a mantenerse activas, pero la situación es muy compleja, como les escuchamos a Diego, a Rodrigo y a Paul, y se nos viene un proceso lento, como bien indicó Paul, pero que tenemos gente que está dispuesta a comprometerse y a responsabilizarse para que podamos salir de la realidad que estamos viviendo actualmente. Como tercera pregunta, pues voy a dar la palabra para iniciar esta última parte del conversatorio a Paul Moreno. La tercera pregunta es, ¿cómo la empresa que tú representas o qué es lo que la empresa que tú representas necesita o requiere para que de alguna manera y en el momento en que exista la vacuna se puedan reactivar? Es decir, ¿cómo se puede incentivar a que su empresa, su sector pueda ser mucho más competitivo, más productivo y obviamente ganar más mercado nacional, que como tú bien indicaste es tan importante el producto ecuatoriano? Paul. Gracias, Andrés, nuevamente por la palabra. Bueno, lo nuestro es bastante, una lectura bastante simple. Cuando ya se dé la vacuna o cuando ya podamos superar la pandemia, nosotros lo principal que necesitamos es libre movilidad en el país como era antes. Hoy en día es imposible moverse en el país de una provincia a otra. Es algo que la gente no cae en cuenta, pero se complica porque no puedes tú irte de Cuenca o X sin sacar uno o dos salvoconductos, peor a Quito. Yo pienso, nosotros somos un fusible, nosotros vivir de la publicidad, somos un fusible en la economía en el cual dependemos mucho del éxito de nuestras empresas. Por eso es tan importante para nosotros gremios como la Cámara de Industrias, porque al resto de empresas estar bien, pues empieza a dar la vuelta en el circular, que es la publicidad y por ende las ventas y por ende la economía vuelve a girar. Nosotros somos una especie de empresa fusible. Nosotros necesitamos que las empresas en general estén relativamente reactivadas para funcionar, pero para nosotros poder funcionar necesitamos movilizarnos en todo el país porque lo nuestro es logístico. Lo nuestro es trasladar la publicidad a los puntos que tú necesitas. Usualmente son los puntos de venta en las tiendas, en los bancos, en el tema de supermercados, etcétera. Entonces, este rato lo que más complejo le veo es que la gente, si bien quiere hacer publicidad, es muy complejo la movilidad en el país. Son cosas tan sencillas que antes eran normales, que hoy en día extrañas porque no lo tienes. Y ustedes tal vez dirán, pero no puede afectar mucho. Nos afecta 100%, porque este rato no puedes vos viajar dentro de tu hermoso Ecuador con completa tranquilidad. Eso también va a darse un factor crucial para el turismo, que también es un tema que vos vas a poder moverte por todo el país libre. Y hay, obviamente, la segunda parte que vas a necesitar es un apoyo de espalda de caja entre la banca y la empresa privada, que eso le veo más simple, eso le veo con optimismo,
porque veo una banca muy sólida y a futuro le veo que va a haber una reactivación fuerte para finales del 2021. O sea, yo veo que va a pasar esto ya y la reactivación va a ser muy, muy fuerte, porque obviamente todos estamos reprimidos en nuestros pendientes personales. El de cambiar el carro, el de cambiar el teléfono, la computadora, el ir al restaurante, el ir al cine, el comprarse la nueva ropa, que todo eso, Dios quiera que sea fabricación o generación ecuatoriana por lo que necesitamos hacer nosotros. Pero realmente eso va a coger tiempo, no es un tema de 1 o 2 meses, no es esta Navidad, creo yo. Te veo con optimismo el 2021, veo que está reprimido, veo que el dinero no se ha ido, solo está guardado. Esperemos que sea así, esperemos que las empresas vuelvan a reactivarse con el optimismo que yo siempre me caracterizo, pero realmente tenemos que tener un poquito de paciencia todavía, no está la pandemia superada. La pregunta que tú me hacías es para cuando haya la cura o para cuando haya la vacuna, que entendemos que estará habiendo para finales de este año, Dios quiera. Para esa época lo primero que necesitamos es libertad. Libertad de salir a la hora que queramos, libertad de movernos donde queramos, de viajar en avión sin pruebas incómodas, de viajar al exterior, y etcétera, etcétera. Yo creo que la libertad nos va a volver a valorar lo que realmente significa esa palabra tan pequeña. Eso es mi tío Andrés. Muchas gracias, Paul. Diego, por favor. Cuando atravesamos y seguimos atravesando esta situación tan complicada, se quedó en evidencia un problema estructural en el Ecuador, justamente el problema de la rigidez laboral. Cuando hubo esta parada abrupta y total del tema de la producción, de la oferta, muchas empresas no sabían qué hacer con su personal. Por supuesto que todas querían precautelar los puestos de trabajo lo más que se pueda, pero había momentos en donde que ya realmente su liquidez no los permitía, todo eso, ¿no? Entonces, al haber una rigidez laboral, la empresa no se puede ajustar a esos vaivenes de la oferta y demanda que pasan, como pasó aquí. Y de pronto puede haber este momento de escenarios en donde que exista alguna demanda represada y que las empresas deseen contratar personal, y justamente para eso habrían este tipo de figuras que se acomoden a esas nuevas realidades. Entonces, ¿qué viene luego del COVID y de la pandemia? Pues la evidencia de reformas estructurales en el Ecuador para asegurar la sostenibilidad y tener una capacidad de reacción ante las crisis. Hoy fue el COVID gravísima, sigue siendo, pero nadie nos quita que el día de mañana sea de otra índole. Así que eso hay que hacerlo. La otra es evidenciar que tenemos que tener un Estado que esté en equilibrio macroeconómico, que las finanzas públicas estén en buenos índices. ¿Para qué? Para cuando existan este tipo de cosas, existan los fondos adicionales que permitan solventar este tipo de situaciones y que obviamente no se tenga que recurrir al sector privado que ya está ahogado, ya está en una situación difícil para superar problemas de liquidez. Entonces, hay varios temas, varias enseñanzas que nos deja la pandemia y que nos invita a que reflexionemos y que justamente hagamos los cambios que se necesitan como país para asegurar esa sostenibilidad. Hoy por hoy, a nivel mundial, está dando también un fenómeno muy extraño en el tema de materias primas, por ejemplo, ¿no? Porque muchos países o muchos proveedores también ante un panorama incierto y completamente pesimista lo que puede pasar, redujeron sus capacidades instaladas y ahora que hay cierta reactivación a nivel mundial, hay problemas por ahí, ¿no? Son ciertas amenazas, problemas que están ahí, pero como empresarios y como personas de negocio como tal, sabremos dar la vuelta. Y ya es nuestra responsabilidad y nuestras habilidades ver cómo salimos adelante. Pero casa adentro sí es importante ver atrás y aprender justamente de estas lecciones que te ha dejado la pandemia para que cuando haya una nueva situación compleja
que espero que sea en mucho tiempo, que haya el tiempo para recuperarse y todo, pues hayamos aprendido la lección. Eso es lo que les puedo decir. Pero sobre todo la enseñanza mejor que nos deja es ese cariño, esa dedicación, esas ganas de hacer que nuestras empresas permanezcan y generar esa creatividad entre todos, directivos, personal administrativo, personal operativo, y encontrar las salidas, que sí las hay, para hacer frente a las crisis. Listo. Muchísimas gracias, Diego. Rodrigo, por favor, si nos ayudas con tu respuesta. Sí, muchas gracias. Yo resumiría las necesidades en cuatro líneas. En cuatro líneas. La primera es, estamos ante una necesidad de mantener el control de la bioseguridad, del tema sanitario. Entre paréntesis, las empresas locales fuimos conscientes de esto e impulsamos una iniciativa muy importante para realizar el testeo de nuestros colaboradores y de nuestra población a través del fideicomiso Pruebas de Vida. Eso vamos a tener que mantenerlo a futuro porque la condición sanitaria no está garantizado que se va a solucionar en un corto plazo. Las expectativas de que una vacuna llegue a concretarse son todavía vagas. Justamente por esta condición biosanitaria o de bioseguridad, vemos que es indispensable vivir en esta nueva normalidad. Yo no creo que vamos a tener un retorno a aquella condición en la cual operábamos antes de marzo de 2020. Sin embargo, hay elementos que sí tienen que tomarse en cuenta, y uno de ellos, que lo señalo como el segundo, es este cambio de la dicotomía Estado-sector privado. El sector privado se ha reconocido como el principal actor de la economía nacional, y la pandemia lo ha confirmado. Diego Malo hacía referencia a que urgen reformas estructurales, sobre todo en el ámbito laboral. Yo añadiría también en el ámbito tributario. Tenemos que procurar que los recursos vuelvan a la producción. El Estado no produce, el Estado consume y necesitamos producir. Y un tercer elemento es necesitamos consumir lo ecuatoriano, robustecer nuestra producción, pero enorgullecernos de consumir ese amarillo, azul y rojo. Es hora de que concretemos eso. Es hora de que concretemos el refuerzo o el reforzamiento de la producción nacional, porque esa da de comer al ecuatoriano. Esa es la que crea riqueza en beneficio de nuestra ciudadanía. Esos son básicamente los cuatro elementos. Reformas, la dicotomía público-privado, robusteciendo lo privado, mantenernos alerta con la bioseguridad e impulsar una armonía en esta nueva normalidad, porque esa es la realidad que nos toca vivir. Coincido con Paul en que el sector financiero está robusto, yo creo que hay los recursos para seguir adelante. Las empresas ecuatorianas hemos aprendido a luchar en la adversidad. Considero que en el caso de las ecuatorianas, la dolarización fue un factor que nos impulsó a ser muy creativos, a reinventarnos. Hoy la pandemia nos obliga a una segunda reinvención de nuestros procesos y de nuestra realidad. Yo creo que esos son los grandes desafíos que tenemos en el tiempo por venir, Andrés. Muchas gracias, Rodrigo. Sumamente interesantes sus exposiciones, sus respuestas, Diego, Rodrigo y Paul, para tratar un poco de resumir este conversatorio en base a estas tres respuestas de tres niveles específicos o tres posiciones o realidades específicas de tres sectores diferentes. Es importante señalar primero que el Ecuador antes de la pandemia tenía ya una situación económica muy grave, con pérdida permanente de competitividad nacional, de competitividad sectorial, con problemas graves también en la generación de empleo. Teníamos más de 5.2 millones de personas previo a la pandemia que estaban desempleadas, subempleadas o en la informalidad. La pandemia lo que hizo fue hacer mucho más complejo y más profundo el hueco en el cual el Ecuador tenía que salir. Y esto además se unió a un precio de petróleo que llegó a niveles negativos por el mes de febrero, si no estoy mal, por el mes de marzo. Y las empresas cerraron durante más de 40 días, perdiendo ventas permanentes, pero no dejando de cumplir con sus obligaciones tributarias, societarias, laborales. Y eso obviamente confirma lo que tanto Rodrigo, Paul y Diego han dicho.
El sector productivo debe ser la locomotora que jale a todo el resto de economía del país. Es decir, vivir exactamente todo lo contrario que vivimos durante el gobierno pasado, en donde el gasto del Estado, la inversión, que al final todos ahora podemos confirmar que no fue inversión por ingresos, sino fue inversión basada en préstamos muy caros y a corto plazo. Ahora nos damos cuenta que el sector privado, el sector productivo, el sector industrial debe ser esa locomotora que jale al resto de la economía del país, porque es el único la única parte de esa locomotora que verdaderamente puede generar empleo real. Y para terminar, pues la situación que se nos viene con un año electoral, en donde obviamente genera una incertidumbre a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, un despertar de la situación de la pandemia, que hasta que no tengamos una vacuna no vamos a salir de esta parcialidad en la reactivación, y obviamente el tener que solucionar, como indicó tanto Rodrigo como Diego, problemas estructurales, temas laborales, temas tributarios, temas societarios, la alta tramitología y burocracia que existe a nivel local y nacional, lo que también genera altos índices de corrupción. Creo que es y va a ser sumamente importante que el gobierno, el nuevo gobierno, pero también el actual, comiencen a poner la primera piedra en la eliminación de la alta tramitología, de la centralización, y que las empresas puedan reducir altos costos de producción en esas etapas. No me queda más que agradecer primeramente a la Corporación Mucho Mejor Ecuador, a sus directivos, a su directora ejecutiva, Mónica Malo, a todo su staff, que fueron los organizadores de este importante evento, de estos importantes conversatorios que se están desarrollando, y que obviamente nos va a ayudar a posicionarnos, insisto, en lo que las empresas viven y lo que requieren para poder ser mucho más competitivas, y que el ecuatoriano se sienta mucho más orgulloso del producto de nuestro país, del producto nacional y de los servicios nacionales. También agradecer a los 3 expositores, a nuestro presidente Diego Malo, a nuestro vicepresidente Rodrigo Cordero y a nuestro director Paul Moreno, que nos hayan apoyado y hayan participado en este conversatorio. Les agradecemos y nuevamente nos estaremos viendo en próximas organizaciones. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. Rodrigo. Buenas tardes con todos. Nuestro hermano.